Bueno, muy buenos días a todos ustedes que están en sintonía con Qué Día con Eddie Bueno. Hoy en los lunes del análisis con Soto Jiménez, siempre es un honor de que ustedes nos reciban donde quiera que ustedes estén. Siempre lo digo, no me canso de decirlo, que la tecnología nos da la facilidad de llegar hasta otros países. Ya la tecnología ha roto fronteras. Usted puede estar ahora mismo con un celular en el tren de New York y ahí nos están viendo. Esa es la gran facilidad. Así que muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Francisco Lluveres y nada, darle inicio a nuestro querido general Soto Jiménez. General, bueno, buen día. Como siempre, tu introducción muy buena. Muchas gracias. Sobre todo que casi siempre me favorece. Y entonces, debo decir lo que siempre digo, que es mi estribillo, ¿verdad? Un saludo muy dominicanista para toda la audiencia de este espacio y al mismo tiempo un saludo muy leonelista y muy pueblista también. Pero no es de eso que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Bueno, hoy lunes 3 de agosto, ya entramos en agosto, julio se fue, este año va tremendamente rápido, así que bueno, aprovechar el tiempo, vivir, que es lo que nos queda. Y en cuanto a las condiciones meteorológicas, siempre me gusta destacarlo, tenemos una vaguada, así que usted va a salir de su casa, salga con su paraguas, porque va a caer agua, eso lo informa el Indomet, así que ya lo sabéis, general, tembló la tierra anoche, 4.5 con epicentro en Samaná, así que bueno, la noche no, ya entrada la madrugada del día de hoy, se sintió un pequeño movimiento telúrico con epicentro en Samaná, 4.5. Bueno, hoy tenemos uno de esos invitados que siempre es un honor recibirlo, de estos invitados que uno aprende, de esos invitados que uno verdaderamente le place tenerlo en los programas. Y le voy a dejar a usted la pelota en su cancha para que sea quien haga la presentación. Pero déjame decirte que, aclarar de nuevo, que Pelegrín Castillo, que es el invitado nuestro en el día de hoy, no solamente lo que tú has dicho, siempre será un habitué en todos nuestros espacios. Naturalmente que es sumamente, para mí, que soy un amigo entrañable de él, presentarlo. Sí. Porque imagínate, inmediatamente la gente piensa, no, que son en llave, que esas cosas, ¿verdad? Pero no. Yo pienso que Pelegrín es un referente permanente y un gladiador permanente. ¿De qué? De la defensa nacional. Así es. De la defensa, que no se puede... Tampoco, hay que tener cuidado cuando uno habla de defensa y de seguridad como si fuera la misma cosa, no es la misma cosa, Pero yo creo que, o sin el creo, Pelegrín tiene ese tema desde hace muchos años, cuando ni siquiera era un tema de conveniencia política en el tapete, ¿verdad? Y entonces decirle que la amistad de Pelegrín ya no viene de ahí, viene muy anterior, de cuando éramos, no niños, pero jóvenes y felices, y no voy a decir de cuándo, porque entonces... Jóvenes y felices. Sí, buena esa frase. Sí, y compromete. Bueno, que éramos jóvenes y felices, pero la felicidad no es como la entendemos nosotros, Era la felicidad de poder participar temprano en lo mismo, en la defensa de la dominicanidad. Como ha sido siempre, ahora, antes y después. Esa es una batalla que no termina. Así es. ¿Verdad? Que no termina. Y que no conviene terminar porque, debo decirle, y ahí es el problema con la política, ¿qué es en términos modernos? Y antes también lo era, pero no especificado así. El gestor político por excelencia. Que hay una ruptura también con lo que nosotros pensamos que es el activista político. El gestor político por excelencia es el ciudadano, como dice Sartori, consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. Y en este sentido, nuestro invitado de hoy, con un tema apasionante, es un referente, vuelvo y repito,
de todo lo que tenga que ver con eso en el campo de la geopolítica, la geoestrategia, la defensa nacional. Nosotros pensamos que las Fuerzas Armadas, y de hecho lo son constitucionalmente, es la primera línea, la primera trinchera de la defensa constitucionalmente. Pero ¿dónde vienen las Fuerzas Armadas? De la población. ¿Y a dónde retornan? A la población. O sea que su labor de defensa en ciudadanos conscientes, que ya en el retiro, es una continuación de lo que era su deber. Como decía Luperón decía que no son simplemente los soldados, que los soldados reales y permanentes son los ciudadanos, todos los ciudadanos, tanto hembras como varones, ¿verdad? Para entrar en el asunto del género ahora, que tiene un lío con eso. Sí, con la igualdad y todo eso. Sí. Destacar finalmente del doctor Pelegrín Castillo, que no solamente son los temas como he dicho, es y fue como legislador importante, no solamente con esos temas, es un defensor de la vida, permanentemente, que eso a veces como que a nosotros se nos quiere chispotear, ¿verdad? Para usar una frase popular muy hermosa. Entonces, sin más ni más, ¿verdad? Vamos a darle paso al doctor Pelegrín Castillo. Bienvenido, Pelegrín. Muy contento de encontrarme de nuevo aquí con ustedes. Realmente siempre me siento muy a gusto de estar en compañía de ustedes. Muchas gracias por esa palabra de presentación, pero entre nosotros que tenemos esa vieja amistad, esa amistad fraterna de décadas, y sobre todo de amplia coincidencia en la defensa de intereses permanentes de la nación, es, vamos a decir, un motivo de mucha satisfacción en lo personal, de reconocimiento a la lucha que venimos haciendo y que nos prepara para la lucha que viene, porque claro, la que viene está tocando a la puerta. Claro que sí. Claro Un saludo también a Eddie Bueno, sí, ya hemos hablado por haber auspiciado este espacio de análisis con nuestro amigo fraterno, el general Soto Jiménez. Lo que tú acabas de decir, ya lo tratamos aquí, o por lo menos en el preámbulo, ¿no? Sí, sí. Porque esa es una lucha eterna. Como es la República Dominicana también, que es una figura eterna. Bueno, pero entonces, no hemos dicho el título como orientación de la intervención de Pelegrín hoy, es el bicentenario del Congreso anfitriónico de Panamá. Y ustedes dirán, pero ven acá, pero Pelegrín y Soto están anclados en el pasado. No, yo creo que todo lo que está pasando ahora, ¿verdad? Todo lo que está pasando viene de ahí, y es un punto interesante. Sí, sí. Y eso que, una preocupación que tiene Pelegrín permanente con respecto a ese Congreso y sus antecedentes, es precisamente aquella frase de Virgilio que decía que del poeta Virgilio, Félix potuit rerum connocerum causas, felices aquellos que conocen la causa de las cosas, pero no simplemente por conocerla, sino para poder entenderla, comprenderla y analizarla mejor. Adelante, Pelegrín. Realmente, como tú bien apuntas, analizar ese evento histórico trascendental en la vida del continente, en su bicentenario, es una gran tarea, es una gran responsabilidad. Yo diría que es una obligación, porque ese evento que se efectuó entre junio y julio de 1826 en el Istmo de Panamá, que fue convocado por Santander y por Bolívar, en buena medida explica muchas de las cosas que han ocurrido en nuestro continente, que han ocurrido específicamente en el Caribe,
en el Caribe antillano, y también nos ayuda a entender los antecedentes. Sí, para entrar un poco de contexto, sí. ¿Qué es el Congreso Bicentenario? Para que el que no sabe sepa. Bueno, cuando se produce el Congreso de Angostura, se constituye la Gran Colombia, que abarca básicamente Venezuela y lo que hoy es Colombia, que en ese momento tenía un título histórico anterior, y hay un llamado a todos los pueblos de la región a que se adhieran, porque sí. En ese momento la lucha se estaba librando, ya se estaba ganando, pero todavía no estaba consolidada. Okay. Todavía no estaba consolidada. España había perdido mucho terreno, Bolívar, Santander, todas las huestes de la independencia sudamericana estaban ya dominando amplios territorios, dominaban en el Perú, en Ecuador, en Centroamérica tuvo su modalidad, en México ya se había producido. Hay un detalle importante, después de la pregunta de Lluveres, muy a tono, que hay que comprender, especificar. Sí. Primero, eso denuncia el profundo conocimiento geopolítico de Bolívar y de Santander. Claro. Porque hay que también aclarar, y tú podrías abundar sobre eso, que Panamá como país no existía. Era parte de Colombia. Y tú acabas de hablar de la Gran Colombia. Era un territorio de Colombia y de la Gran Colombia, porque claro. lo que se produjo fue el llamado a aglutinar todas las naciones, todos los pueblos de las Américas bajo antiguo dominio español, bajo una sola unidad. Eso se hace en el Congreso de Angostura. Sí. Fíjense que en 1821, diciembre de 1821, aquí el líder histórico, la verdad, poco apreciado, Núñez de Cáceres, sí, claro, toma la iniciativa, bueno, vamos a adherirnos a la Gran Colombia. Claro. Y lo hace con cuidado, porque fíjate que no usa el término República Dominicana, sí, o dominicanos, sí, sino Haití española. Haití española. Y déjame decirte que un detalle. No. Óyeme una cosa, Óyeme una cosa que sucede con esa aclaración que tú acabas de hacer. Hablamos de ya el conocimiento que tenía Bolívar, el mismo con, sí, eso queda fijo en el Congreso de Angostura, y Santander sobre geopolítica. Pero debemos decir también que Núñez de Cáceres lo tenía también, pero en Núñez de Cáceres hay una cosa interesante, que Núñez de Cáceres tenía un profundo aval académico y fue rector de la Universidad de Santo Domingo. Sí. Y la otra cosa que a mí, yo tengo mis querellas con el Libertador, pero mientras más pasa el tiempo, no, hay que entender a Bolívar. Hay que entenderlo. Y está basado en el mismo conocimiento, porque si tú me dices a mí, ¿cuáles son los antecedentes reales de la problemática actual y de lo que es Panamá hoy ya una nación? ¿Cuáles son los antecedentes? Tú sabes, podemos remontarnos hasta Balboa, porque Balboa es que descubre, por así decirlo, entre comillas, el Pacífico. Y es el primero que se da cuenta de que esa es una vía tremenda para pasar del Pacífico al Atlántico o viceversa, sin tener que dar la vuelta aquella famosa. Pero oye esto, José Miguel, mira, Bolívar hace en el Congreso de Angostura se hace ese llamado y los
pueblos que están luchando ya por buscar su ubicación, su inserción por afinidad, sí, empiezan a manifestarse. El caso de nosotros es elocuente, claro, muy elocuente. Sí. Vámonos con la Gran Colombia. Ahí está el valor de vámonos con la Gran Colombia. Sí. Y como escudo. Claro, ¿por qué? Porque Bolívar entendía, la gente del Congreso de Angostura entendía que si no había unidad, el esfuerzo que se estaba haciendo por la independencia podía terminar en un fracaso. Podía... ¿Cómo terminó? No, y lo expresa. Porque él no, pero dice, eso es antes del Congreso de Panamá, porque sí, vamos ahora al Congreso de Panamá. Sí. Eso es el primer planteamiento. Pero ¿qué pasa? Él está consciente de que hay que unificar y tenían un referente. ¿Cuál era el referente que ellos tenían? El referente de América del Norte. Claro. Las 13 colonias que se independizaron de Inglaterra estaban muy claras de que se tenían que mantener unidos, muy unidos, y sobre todo distantes de los conflictos europeos. Y del actor fundamental como elemento desencadenante de Francia y la Revolución Francesa y su lucha constante contra Inglaterra. En Estados Unidos sí, se produjo una gran escisión. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la independencia de Estados Unidos fue posible en buena medida por el apoyo que dio Francia y que dio España. Y el papel de Lafayette. Lafayette en términos militares, pero el tesoro francés entró en crisis precisamente por haber financiado esa guerra contra Inglaterra. Brevemente, antes de irnos a la pausa, que ya no están haciendo señas, ¿por qué el fracaso de la independencia efímera? Brevemente. Bueno, la independencia efímera aquí en República Dominicana tenía bases muy endebles, pero sobre todo ya Haití tenía una línea que iba en otra dirección a la del continente. ¿Por qué? Porque cuando llega Boyer en el 19 a consolidar la unidad de Haití, desde el principio le empiezan a decir, se lo dicen los españoles, no aceptamos, se lo dicen los franceses, no aceptamos que ustedes se expandan hacia el oeste. Sí. Okay. Porque ya nosotros le hemos devuelto ese territorio a España. Dice Sánchez Valverde, sí, que nos traspasaron como un acto de bestia. Claro. Entonces, además, y esto es muy importante, esto es clave, ya Boyer había empezado a negociar con los franceses el reconocimiento sobre la base de ofrecerle una compensación, porque la gente cree que fue que Francia le impuso. No. Y no fue así. Fue lo contrario. Un grupo de franceses encabezado por el Abad Gregory le recomiendan a Boyer que para zanjar las diferencias con Francia y volver a restablecer el comercio y todo eso, que Haití aceptara pagar una compensación para que así el gobierno, el rey de Francia, pudiera compensar a los colonos que habían sido expropiados. Claro. Entonces, ya Boyer estaba en esas negociaciones. Además, no se llevó de la famosa recomendación que fue visionaria del general Bonnet, que era el militar más esclarecido. Sí, y héroe de la independencia. Héroe de la independencia de Haití, pero al mismo tiempo un asesor. Sí, y coloquialmente es el único que le advierte a Boyer, no se meta con esa gente, con los dominicanos. Le dice que va a ser la ruina de Haití. Sí. El hecho de tomar la decisión de venir de invadir, a esta parte, sí. Porque decía, eso es otra comunidad
con costumbre, otra cultura, totalmente. Lengua, y naturalmente, religión, práctica, y le advierte, nosotros tenemos problemas con nuestro ejército aquí. Cuando lo traslademos allá, los problemas se van a acrecentar y vamos a tener más tarde o más temprano que dedicar muchos recursos a lograr eso. Entonces, eso es lo que explica por qué la independencia es efímera. ¿Por qué la independencia de Núñez de Cáceres es efímera? Porque lo correcto hubiera sido que Bolívar y Santander le aceptaran a Núñez de Cáceres, mira, el Caribe va a participar, pero no, es que no había condiciones, porque la revolución sudamericana tenía una meta que era obtener primero el reconocimiento de Estados Unidos, después el reconocimiento de Inglaterra y finalmente el propio reconocimiento de Francia. Entonces, no iban a aceptar la propuesta que Haití le hace de un pacto de alianza defensivo-ofensivo. Y cuando el enviado de Boyer, que era Chanlate, le hace la propuesta al liderazgo de la Gran Colombia, el liderazgo de la Gran Colombia con sabiduría ni la rechaza ni la acepta, pero le dice que espere el Congreso que se va a convocar, donde se va a definir la política, porque en el caso de Haití había una situación muy particular. Interesante. Que era que Haití ya estaba, era una situación muy especial, porque Haití no era reconocido oficialmente por muchísimos países, porque era propiamente una revuelta de antiguos esclavos. Claro. Entonces, y que tomaron el poder. Lo que la gente no sabe es que Estados Unidos e Inglaterra, a finales del siglo XVIII, principios del XX, hacen la jugada geoestratégica más brillante. Pelegrín, especialmente Estados Unidos. Pelegrín, tenemos que subir ahora y retomamos el tema después de la pausa. Así es. Montaña Mágica, un lugar mágico. Contáctanos.
de Jerónimo iPhone. Búsquelo en todas las redes y haga su pedido al teléfono que usted quiera. Comuníquese con Jerónimo iPhone, el lugar donde usted debe llegar y buscar su teléfono. Pero de igual manera usted puede comprarlo y se lo envían directamente con garantía. Los mejores teléfonos nuevos siempre están en Jerónimo iPhone, como debe de ser. El 23 de septiembre del 2026 será la fiesta de la nación. El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50,000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general $1,000 por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. No hay nadie más para sustituirte. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @Automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Auto Mayella, el dealer de los dominicanos. ¿Compraste un camión Jackman fuera del país? ¿Ahora no encuentras piezas ni servicios? Muchos camiones son falsos, ensamblados sin autorización, sin garantía, sin respaldo. Ve a lo seguro. Compra tu Jackman original en CK Trans Motors. Representación exclusiva en República Dominicana. Elige bien. Elige CK Trans Motors. Bien, bueno, como sea, no hay problema. Ahí falta una seña. Sí. Pero estamos en vivo, como dice, es un sí. programa en vivo. Retornamos con el análisis de General Soto Jiménez y nuestro invitado especial, el doctor Pelegrín Castillo. Bueno, yo lo que quería señalar, para no dejar cosas, no en el tintero, sino en este caso en la cámara, interesante, muy interesante, lo que ha planteado el doctor Castillo, pero hay que verlo en los 3 niveles, que se suelen analizar esta cosa: el nivel estratégico, el nivel operacional y el nivel táctico. Interesante saber que todo el proceso tiene que ver una lucha hegemónica que existió desde el tiempo de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, ¿verdad? Y nosotros quedamos envueltos. Yo a veces, oyendo Pelegrín, digo que la verdadera doctrina del destino manifiesto, que es el que sustituye a la doctrina Monroe, tiene que ver mucho, ¿verdad?, con nosotros. Nosotros tenemos un destino manifiesto, que se ha hablado tanto del Caribe, como nosotros somos el centro geográfico del Caribe insular, como el Caribe como frontera imperial. Pero yo quería decir, porque lo dejamos en el tintero, que en el caso específico, mi queja con el Libertador, y ahora se puede entender el porqué de las cosas. Yo no sé si ustedes saben que Núñez de Cáceres, después del fracaso de la independencia efímera, murió enemigo a muerte de Bolívar. Enemistad que aprovechó el presidente Páez, que también tenía problemas con Bolívar, y le dio acogida a Núñez de Cáceres. Y después, cuando se arregla con Núñez de Cáceres, la condición que le pone es que saque ese dominicano de ahí, que llegó a ser su asistente personal, llegó a dirigir un periódico y además
fue profesor universitario allá. Y terminé en México. Sí, y terminé. Bueno, precisamente, cuando Bolívar le dice, mira, hemos resuelto nuestro problema, pero mi condición es que me saque ese dominicano de ahí. Y eso se debe precisamente a la pregunta que tú hiciste, el fracaso de la independencia efímera. El aporte de Pelegrín importante es la investigación que él ha hecho. ¿De dónde ocurre todo eso a nivel estratégico? Pero en lo operativo, yo creo que hubo errores. Por ejemplo, lo que tú dijiste al principio, o se dijo aquí, el concepto del Haití español. El Haití español. Tú dices, ¿por qué? Porque aquí, socialmente, el sector predominante eran los ateros. Los ateros, ¿verdad? Y entonces, para los ateros, la presencia haitiana era depredación contra el patrimonialismo que ellos tenían. Pero hay un detalle importante, ya para darle paso de nuevo a Pelegrín, que es el caso, él está hablando del Congreso de Agostura, hay que hacerla, no estamos hablando del Congreso Anfitriónico, sí. Donde nació, el Congreso Anfitriónico nace de ahí y de otras razones. Pero hay que tomar, yo creo que muy en cuenta, o sin el creo, que es lo que yo digo que es mi queja con Bolívar, que cuando hay que tomar también muy en cuenta que no existían esos medios de comunicación. Ese documento de Núñez de Cáceres, Bolívar casi lo recibe en Bogotá, con Santander, casi un mes después de haber sido emitido. Ya la independencia efímera no existía cuando ellos recibieron. Sí. Pero, y ellos tampoco sabían que no existía. Pero ¿qué dice? ¿Qué se le atribuye a Bolívar? Que él dice, ¿verdad? Cuando ve el documento, que él, seguro que le agradó, porque era poner bajo su égida esa nueva república. Él le dice a Santander, aguanta eso. Ya no existía la independencia, aguanta eso ahí, o detén eso ahí, que ese puede ser, y ahí viene el destino manifiesto de nosotros, ese puede ser una moneda de intercambio con las potencias. Al decir eso hay que tomar en cuenta la importancia que nosotros teníamos en el plano. No, lo que pasa, que se puede confirmar en el Congreso de Panamá, lo que pasa es que a los Estados Unidos declarar en 1823 la doctrina Monroe, que incorpora la doctrina precedente, la primera doctrina de política exterior norteamericana, es la Washington. Entonces, la segunda, que la emite el presidente Monroe, pero que la trabajan los presidentes norteamericanos y particularmente Adams, es la doctrina Monroe. Ahora, ¿por qué Estados Unidos emite la doctrina Monroe? Eso es bueno entenderlo. En 1815 ya había sido derrotado Napoleón, había sido derrotado Francia, se había restaurado ya a los Borbones en el trono de Francia con Luis XVIII. Y entonces viene un periodo complicadísimo, porque inmediatamente después se produce lo que se llama la Santa Alianza. Sí, y escúchame, mete ahí el hecho de que el personaje del que hemos hablado hace un momento, que es el proteo, es Jefferson. Y Jefferson fue el primer embajador de los Estados Unidos en Francia, en París. En Francia, claro. No, él comprendía perfectamente todo lo que estaba en juego, pero después fue embajador en Londres. En Londres, o sea, él comprendía perfectamente. Y después el primer secretario de Estado. Y secretario de Estado, es más, el artífice de la política más hábil de los Estados Unidos, el primer gran movimiento geopolítico de Estados Unidos. Ahora estamos hablando de Groenlandia, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Alberta. El primer gran movimiento acertado de la política norteamericana le dio fruto, fue ayudar subrepticiamente a través de la agente Steven y
en combinación con el general Maitland, que estaba posicionado en Jamaica, a la derrota de Francia en la isla de Santo Domingo, para entonces poder recuperar, o mejor, recuperar no, poder adquirir a precio irrisorio los territorios de la Luisiana, de New Orleans hasta el norte, 500 millones de acres que lo adquiere Jefferson, la política que trazó Jefferson. Yo tengo ya identificado una de las cartas de él, donde él reivindica que eso no fue el resultado de la guerra, del desarrollo de la guerra, sino que había una estrategia y una visión detrás, que es lo que permite explicar por qué aquí en la isla de Santo Domingo los ingleses y los norteamericanos coincidieron en apoyar el proceso de independencia de Haití contra Francia. Claro. Cuando Napoleón manda la flota y la armada y el ejército, o su cuñado, el primer plan era descabezar los ejércitos, pero el segundo era pasar a la Luisiana. Pero no hemos ido atrás. Yo quiero porque no hemos caído en el va a ser difícil recoger. En el Congreso de Panamá. Por razones de tiempo. No, espérate. Es muy importante lo que tú estás diciendo, porque parece que había una política determinada al respecto. Lo de Bolívar en Bogotá se va a mantener. Bueno, pero se oye en la voz de Jefferson. Es que Jefferson, cuando comienza el movimiento que tú estás diciendo de independencia en toda Latinoamérica, él dice, y lo hemos comentado varias veces, le dice, no nos metamos en el problema de la independencia, que después esos países van a caer en nuestras manos como fruta madura. ¿Verdad? Fíjate que es la misma concepción que tiene Bolívar después en Bogotá, que por cierto, no solamente Santander, que era en esos momentos, tenía un papel protagónico, como se le dice en Colombia, le llaman el hombre de las leyes a Santander. Sí. Y ahí tuve el pensamiento, óyeme, una frase célebre, que es la que más me gusta de Santander a mí. Yo lo que iba a decir que Santander terminó enemigo de Bolívar, casi a muerte, pero Santander, el hombre de las leyes, dice, colombianos, las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad. Sí. Fíjate cómo se juega ese concepto, ¿verdad? Pero oye, porque esto es clave. Mira, en el 16-17, cuando se forma la Santa Alianza, después del Congreso de Viena, era la alianza de las monarquías, y en el Congreso de Verona, inmediatamente después, se llegan a acuerdos secretos entre los regímenes monárquicos europeos con el plan de venir a restaurar los derechos de los Borbones en América. Entonces, el ministro Canning de Relaciones Exteriores le hace la propuesta al gobierno norteamericano de hacer una alianza para venir los ingleses que dominaban el mar y los norteamericanos a enfrentar el plan de la Santa Alianza en las Américas. El plan de la Santa Alianza en las Américas, que implicaba la restauración de las monarquías y los derechos dinásticos de España. ¿Qué pasa? Los norteamericanos toman la decisión inteligente, no podemos entregarle esto a una alianza de nosotros con Inglaterra, y por eso los norteamericanos emiten la declaración Monroe, y obviamente Sudamérica está pidiéndole, urgiendo a Estados Unidos que reconozca la independencia. De facto la estaban reconociendo. Ya tenían el apoyo inglés, pero había un desacuerdo entre los Estados Unidos e Inglaterra, porque los mismos norteamericanos tenían desconfianza en los ingleses. Claro. En 1812, la gente se le olvida,
Eso es un episodio poco conocido. Los ingleses quemaron la capital de Estados Unidos. Claro. Y tú sabes, destruyeron el Congreso. Y tú sabes quién trazó urbanísticamente, muy bien trazada, por cierto, la ciudad de Washington. Fueron los franceses. Sí. Fueron los franceses. Y ahí es lo que ahí había una lucha que sobrepasaba inclusive la situación geográfica. Vamos a hacer otro pequeño corte interesante, pero ya no está haciendo señas para otro corte comercial. Volvemos en breve. Montaña Mágica, un lugar mágico. Contáctanos. De Jerónimo iPhone. Búsquelo en todas las redes y haga su pedido al teléfono que usted quiera. Comuníquese con Jerónimo iPhone, el lugar donde usted debe llegar y buscar su teléfono. Pero de igual manera usted puede comprarlo y se lo envían directamente con garantía. Los mejores teléfonos nuevos siempre están en Jerónimo iPhone, como debe de ser. El 23 de septiembre del 2026 será la fiesta de la nación. El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50,000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general $1,000 por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. No hay nadie más para sustituirte. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella.
Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses, desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Automayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @Automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automayella, el dealer de los dominicanos. ¿Compraste un camión Jackman fuera del país? ¿Ahora no encuentras piezas ni servicios? Muchos camiones son falsos, ensamblados sin autorización, sin garantía, sin respaldo. Ve a lo seguro. Compra tu Jackman original en CK Trans Motors. Representación exclusiva en República Dominicana. Elige bien. Elige CK Trans Motors. Bueno, retornamos con el análisis de Soto Jiménez, hoy lunes 3 de agosto por Cinevisión Canal 19 y con nuestro invitado ya en los minutos finales con este programa sumamente interesante que tenemos en el día de hoy. General, bueno, no, obligar necesariamente a que, hay que Pelegrín acceda a otra invitación. Sí, porque no nos va a dar tiempo. Porque fíjate que estamos hablando de la declaración Monroe. Cuando se produce la declaración Monroe, Bolívar se da cuenta de que tiene que dar un paso más allá del planteamiento inicial del Congreso de Angostura, que es, vamos a llamar a todos para una gran reunión para definir lo que sería una gran alianza, una liga de naciones. Por eso se llama Congreso Anfitriónico, citando el Congreso Anfitriónico de Grecia. Una liga de naciones que iban a estar vinculadas básicamente a través de alianzas defensivas, ofensivas y con unos mecanismos permanentes de consulta, de resolución de controversia. En otras palabras, el Congreso se dio. Se sentaron las bases, la visión, aunque de inmediato no funcionó. Pero posteriormente se pudo ver que muchas de las líneas de lo que se conoce como el derecho internacional público americano, y que tuvo una edad de oro entre 1920, después de que Estados Unidos se retira de la Sociedad de Naciones, se refugia en América. Y entre 1920 y 1962, con la crisis de los misiles, se vivió la etapa de oro del panamericanismo. La etapa de oro del panamericanismo. Tuvo tres fracturas. La crisis de Bogotá, la crisis de Centroamérica en Guatemala, con el derrocamiento de Arben, y la crisis de Cuba. Pero ese periodo, desde 1920 hasta 1962, casi 40 y pico de años, fue el periodo de oro de las relaciones panaamericanas. Pero a ti no te llama la atención, Pelegrín, ¿verdad? Para nosotros ir aterrizando conceptos que para mucha gente son nuevos. A ti no te llama la atención ahora, ayer, antes de ayer, que cuando el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para justificar lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad?, y las operaciones, ¿qué argumenta él? Con su nombre, la doctrina Monroe. No, es que en el fondo ahí se sentaron las bases y Bolívar entendió que no podía permitir que fuera una doctrina dominada solamente por Estados Unidos. Por eso cuando se convoca el Congreso, se convoca a Estados Unidos. Se convoca a Estados Unidos, se convoca a Inglaterra y obviamente se excluye a Haití por unas razones que no hay tiempo para explicarlas. Pero también se hace un compromiso, y eso fue una parte poco
discutida un compromiso de que eventualmente se iba a luchar contra la esclavitud, eso es formalmente, contra la esclavitud, y que era la promesa que le habían hecho a los haitianos. Y en el Congreso se pacta que en algún momento futuro, eso fue más un acuerdo adicional, extra, se iba a apoyar la independencia de las Antillas. Sí. Pero los Estados Unidos Sí. estaban claros, y Jefferson lo dice en su memoria, que para ellos, para su seguridad en esta zona, el control de Cuba sobre todo era clave. Sí. Porque ellos decían que la seguridad de todos los territorios al oeste iba a depender del control de las Antillas. Y eso va a seguir siendo permanente. Déjame decirte, la observación que quería decirte, que el dilema que tú estás planteando Sí. a nivel estratégico llega a lo concreto, porque hay que tomar muy en cuenta eso también, en el propio movimiento de independencia de Venezuela. Claro. ¿Por qué? Porque fíjate, el precursor, Miranda, iba a terminar enemigo a muerte de Bolívar temprano. ¿Qué representaba Miranda, el precursor? Era inglés, Inglaterra. Sí. ¿Y Bolívar a quién representaba? La Revolución Francesa. Una pregunta porque la Carta de Jamaica, fíjate, No, cuando Bolívar le manda sí, pero es que estamos brincando. la comunicación, Sí. ya está Napoleón y Francia derrotada. Sí, pero la actitud de, aunque se había formado en España, y ese era el adversario del momento, lo que yo te estoy diciendo de su actitud de la Revolución Francesa, lo expresa el mismo Bolívar, y el patrón es ese, y eso es lo que causa realmente, no solamente la lucha del liderazgo de la independencia, sino que Miranda era un producto del ambiente inglés. No, claro. Y Miranda es el que agrupa a todos los líderes, a casi todos los líderes independentistas de América. Sin embargo, ¿tú quieres otra cosa más concreta? Sí. Oleari Sí, es un enviado de de Inglaterra al lado de Bolívar. después de la Carta de Jamaica, y los haitianos le entregan las armas a Bolívar, y le entregan los pertrechos, y le entregan los barcos. Petión. En Petión, porque Petión estaba al tanto de las claves de la alianza estratégica entre Inglaterra, que la firmó Maitland, y Haití. Bueno, Desde el tiempo es tiránico y es sumamente interesante el programa. Tenemos que volver a invitar a Peregrín porque yo no sé si él va a estar en el país, pero el viernes que viene yo voy a dar una conferencia de esto. Sí, pero está bien, pero para coordinamos. nosotros Con detalles. Claro, serviría mucho que sea el próximo lunes. Sí. Bueno, pues nosotros a ustedes las gracias por la sintonía y nos vemos el próximo lunes. Banreservas, el banco de todos los dominicanos, presenta. Informativo 19. De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, un hombre identificado como Roberto Junior Ventura habría herido con un arma blanca a su pareja Erika Santos Reyes y posteriormente se quitó la vida. La mujer fue trasladada de emergencia a un centro de salud en donde recibe atenciones médicas y según las autoridades su estado es estable. El hecho ocurrió en el sector Hermanas Mirabal y es investigado por las autoridades. Horas antes, otra tragedia conmocionó a la provincia de Duarte, donde una pareja fue encontrada sin vida en una vivienda del sector Los Rieles en Villarriba. Un hecho muy lamentable en nuestra comunidad. Es la primera vez que en nuestro pueblo pasan hechos de esta naturaleza. Informativo 19. La noticia ahora. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí.